Aparte de la fibra óptica, un sistema se compone de al menos dos elementos terminales, lo que llamamos la fuente óptica, que es la que va a convertir nuestra señal de información en pulsos o en una señal compatible, una señal óptica compatible con la fibra, y el detector, es decir, el elemento que lo que va a hacer es justamente la tarea contraria, coger la señal óptica a la salida de la fibra y lo que va a hacer es transformarla en una señal eléctrica susceptible de ser procesada posteriormente. Respecto a las fuentes ópticas, la mayoría de ellas son de semiconductor, al menos dentro del campo de las comunicaciones por fibra. Su misión es convertir electrones, es decir, la corriente eléctrica inyectada a su entrada, en fotones ópticos a su salida y emitirlos de manera que tengan un diagrama de radiación que sea compatible con las dimensiones del núcleo de la fibra. Hemos de recordar que estas dimensiones pueden ser muy pequeñas, tan pequeñas como 9 micras o micrómetros hasta 62,5. Normalmente estas fuentes ópticas vienen definidas por unas curvas que se llaman curvas de modulación, que lo que nos van a dar es la potencia de la señal óptica en función de la corriente eléctrica. Hay dos familias. La primera corresponde al diodo electroluminiscente o LED, que se emplea en otras aplicaciones también. Tiene una curva de potencia versus corriente eléctrica no muy abrupta y tampoco excesivamente lineal. Y la segunda corresponde al láser, que tiene una pendiente dividida en dos tramos. Un tramo en el cual la fuente no funciona como láser, sino que funciona como LED y tiene una pendiente baja, pero a partir de un determinado valor de corriente, que se llama corriente umbral, esa pendiente se incrementa notablemente y es la que se emplea en comunicaciones ópticas para transmitir. El proceso de transmisión es muy fácil, consiste en colocar la corriente eléctrica a partir de un valor estático superior a la corriente umbral y a partir de ahí modular con señales pulsadas digitales o analógicas y aprovechar esa linealidad de la curva de la potencia óptica de salida, corriente eléctrica de entrada, para transformar los pulsos o la señal eléctrica de entrada en una réplica óptica a su salida. Como hemos dicho anteriormente, hay dos familias que corresponden a los láseres y a los LEDs. Los LEDs son fuentes muy baratas que se emplean normalmente con fibras ópticas multimodo, son muy económicas y sus prestaciones lógicamente son bajas. Solamente pueden transmitir valores de potencia en torno a varias decenas de microvatios y no admiten velocidades de modulación excesivamente elevadas, como mucho alrededor de unos 500 megabits por segundo. Los láseres, por contra, son la fuente por excelencia de los sistemas avanzados de comunicaciones ópticas. Pueden ofrecer valores de potencia de salida en torno al milivatio, aunque pueden ser sobrepasados ampliamente, pueden llegar sin problema a los 100 milivatios y son modulables a velocidades que rondan como valores máximos, grosso modo 40 gigabits por segundo, incluso valores superiores. Respecto a los detectores ópticos, la operación es justamente la contraria. Son también semiconductores, pero mientras que normalmente en el caso de las fuentes ópticas son semiconductores o uniones PN polarizadas en directa, en este caso la unión PN está polarizada en inversa. La idea es absorber los fotones de la luz y por cada fotón que se absorbe se genera un denominado par electrón hueco, es decir, un electrón y una ausencia de electrón que son extraídos por el circuito externo en forma de corriente. Al igual que ocurre con las fuentes, pues en este caso también tenemos diferentes familias. Fotodiodos más comunes son los fotodiodos denominados PIN, que son aquellos en los cuales hay una unión PN con una zona intermedia, zona intrínseca muy extensa,
y son detectores de bajo coste y de anchos de banda razonablemente grandes. Es posible llegar a anchos de banda por encima de los 40-50 GHz sin ningún problema. Cuando lo que se quiere detectar es señales que llegan con un nivel muy bajo, se suele utilizar otra opción de detector, que son los denominados detectores de avalancha. En estos casos, ese par electrón hueco que se genera al absorber un fotón, lo que va a hacer es entrar en una zona, va a ser acelerado por un campo eléctrico muy grande, de manera que va a chocar con otros, con electrones que están confinados en el semiconductor y los va a convertir en conductores. Es un fenómeno que, como su nombre indica, se produce en avalancha. Un electrón inicial genera otro segundo, ese segundo genera 4, 6, etc. Por lo tanto, se emplea para, como he dicho anteriormente, para detectar señales que llegan al final de la fibra con un nivel muy bajo. Los anchos de banda también de los fotodiodos APD pues pueden ser considerables, en cualquier caso no es difícil encontrarlos por encima de los 50 GHz. Bien, pues con estos dos elementos y la fibra constituiríamos lo que se llama un sistema de comunicaciones ópticas punto a punto muy básico. En general, esta configuración suele ser bastante más complicada. Y vamos a intentar repasar un sistema un poco más completo, sin tratar de ser exhaustivos, pero sí para dar una idea de cómo es todo el elenco de componentes que van a aparecer probablemente en un sistema y cuál va a ser la funcionalidad. Empezaremos, por lo tanto, con el transmisor, la fuente óptica, que suele estar alimentada por un circuito eléctrico o driver, que es el que genera los pulsos o la señal eléctrica, y en esa fuente óptica, bien por esa modulación que hemos visto anteriormente o por una modulación externa de datos, lo que se hace es trasladar la señal eléctrica de datos del dominio eléctrico al dominio óptico. El transmisor óptico suele estar conectado con el mundo exterior o con la fibra exterior a través de un conector, que es un elemento que va a hacer de enlace entre la salida de fibra de ese transmisor y el enlace en sí mismo o algún otro elemento auxiliar, en este caso un modulador externo que tenemos aquí colocado. Básicamente, en el modulador los datos eléctricos se van a convertir a su salida en datos ópticos, en pulsos. Y estos pulsos son los que vamos a enviar a lo largo del sistema, a lo largo del enlace. Normalmente a la salida de un modulador pues no suele colocarse directamente el enlace de fibra, sino que este viene dado por una instalación dada que ya está puesta, y lo que hay que hacer es conectar esa salida del transmisor al resto del enlace, y se suele hacer a través de un empalme. Un empalme es una unión semipermanente, a diferencia de un conector. La fuente, el transmisor, está unida al modulador con un conector porque a veces puede estropearse, y entonces un conector sí que es una unión removible. Si hay que cambiar el transmisor, pues desconectamos y conectamos otro. En el caso de los empalmes, lo que se trata es de realizar uniones, como he dicho, semipermanentes y que tengan muy pocas pérdidas. Tendríamos nuestra señal y esta señal puede seguir su camino, o puede que en el contexto de una red necesitemos derivarla o distribuirla a más de un destino final, y para eso lo que se utilizan son los divisores de potencia. Son elementos que lo que van a hacer es una señal de entrada la va a dividir en partes iguales a dos o más caminos de salida, por ejemplo, porque se quiera distribuir esa señal a otro enlace, manteniendo parte de la señal en el nuestro. Podemos ir pensando en que la señal se va transmitiendo, evidentemente, y llega un momento en el cual, por el ensanchamiento del pulso o porque se ha perdido potencia, hace falta regenerarla, hay que entrar en un repetidor. El repetidor es un sistema optoelectrónico, es decir, necesita que la señal óptica que le entra se convierta a eléctrica para ser regenerada en el dominio eléctrico y ser retransmitida, ¿vale? Pues puede estar compuesta por un detector que va a cambiar
los pulsos ópticos a pulsos eléctricos, a partir de ahí pasará una electrónica de regeneración y cuando ya esté de nuevo libre, pues, o listo la señal y regenerada, pues pasará a otro transmisor óptico para ser reencaminada a el siguiente enlace. ¿Vale? El siguiente enlace, así podríamos ir tramo de fibra repetidor, y al final pues llegará un momento en que estaremos cerca del final del enlace. Podemos, ¿por qué no?, pensar en que en determinado momento quisiéramos derivar la señal, que no se mantuviese en el enlace y enviarla completamente hacia otra parte. Entonces, pues para ello se utiliza lo que se denominan los conmutadores integrados, que lo que hacen es derivar la señal si es necesario a otra parte del enlace o mantenerla en el enlace. ¿Más elementos que podemos encontrar en nuestros sistemas? Pues hay a veces que no es necesario regenerar la señal en el dominio eléctrico, porque lo único que hace falta es restaurar la potencia. Tenemos aquí un ejemplo donde nuestros bits han perdido potencia, pero básicamente por lo demás están más o menos igual. Se puede utilizar entonces un amplificador óptico. Este amplificador lo que hace es restaurar el nivel de potencia directamente de la señal sin necesidad de que ésta se convierta a eléctrica. Así terminaríamos y podríamos encontrar, por ejemplo, que después de nuestra amplificación tenemos mucho ruido y para filtrar ese ruido lo que hacemos es utilizar un elemento que se llama filtro óptico, que lo que va a hacer es mantener nuestra señal amplificada y se va a desprender de todo el ruido adicional que podemos haber introducido en la amplificación, de nuevo sin necesidad de haber tenido que utilizar un repetidor tradicional y haber convertido la señal a óptica. Bueno, finalmente llegaríamos a nuestro detector, que se dedicaría, o que lo que haría sería reconstruir la señal a partir de la señal óptica, volver a obtener la señal eléctrica para ser distribuida al usuario final. Bien, pues con esto hemos terminado o hemos visto los elementos de cierre del sistema adicionales a la fibra óptica, que son básicamente la fuente y el detector en primera instancia, y después hemos hecho un recorrido por un sistema prototipo, punto a punto prototipo, y hemos ido introduciendo una serie de componentes adicionales que se emplean también en comunicaciones ópticas y viendo cuál es su funcionalidad.